Buenos días, iglesia. ¿Qué les parece si comenzamos esta mañana con una alabanza y una oración? ¿Sí? Vamos. De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 no puedo callar, oh, 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 oh. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Tempestad, mi ancla firme está en ti, mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 no puedo callar, oh, 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 oh. Díselo, mi llanto en gozo. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Una vez más. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de mi salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, oh, oh. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 oh. Dale gracias a Dios. Vamos a declararle cuánto lo deseamos, cuánto deseamos su amor y su poder y su mano sobre nosotros.
tesoros han perdido todo su valor, y en este mundo ya no encuentro más satisfacción. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo cada día, te deseo más todavía, Jesús. Todo es nada comparado a lo que hay en ti. Lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Díselo una vez más, te deseo. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás, tú suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo
más que a la vida te deseo, más cada día te deseo, más todavía, Jesús. Hola, ¿qué tal, iglesia y amigos? Bienvenidos a Encuentro Live. Queremos darte la bienvenida a nuestra transmisión en vivo y esperamos que hayas pasado un tiempo de bendición con nosotros, alabando y adorando a Dios. Esperamos que tu espíritu haya sido bendecido. Y ahora queremos darte la bienvenida a ti. Si estás viéndonos por primera vez, siéntete como en casa, ¿verdad? Y para seguir con nuestra transmisión, queremos ahora pasar a la palabra de Dios y queremos darle el lugar a nuestro pastor Ricardo Leal. Muy buenos días, iglesia. Bienvenidos nuevamente a nuestra plática de domingo, este domingo 14 de junio. Estamos muy contentos de recibirles y hoy vamos a tener una muy buena plática que creo que nos va a ir sumando a lo que hemos estado aprendiendo durante las pasadas semanas, ¿verdad? Así es que vamos a continuar con la serie que titulamos Sala de Espera, ¿verdad? Que Dios nos ha estado hablando de una manera muy interesante cómo desarrollar una buena actitud mientras estamos esperando lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No lo que Dios va a hacer, sino lo que Dios ya está haciendo en nuestra vida y cómo Él nos va llevando, como dice su palabra, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Así es que si tú estás en espera de algo, si tú estás en espera de un milagro, si estás en espera de una respuesta de Dios, creo que esta plática te va a bendecir también, estoy seguro de ello. ¿Qué les parece si oramos y ponemos esta plática en manos del Señor y le damos con todo a lo que hemos venido a escuchar en esta mañana? Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias. Qué bendición nuevamente, Dios, poder reunirnos a través de este medio. Qué bendición es la tecnología, Señor, con la que podamos conectarnos, seguir alimentando nuestro espíritu con tu palabra. Así es que te pido en esta mañana, Dios, que tú nos hables, que tú nos desafíes, nos ministres, que nos ayudes a crecer en esta dinámica tan interesante que es esperar por tus promesas, Señor. Ayúdanos a poder crecer, ayúdanos a poder madurar y ayúdanos a que con paciencia lleguemos hasta el final de lo que tú quieres hacer en nuestra vida, Señor, y obtengamos tus promesas en nosotros. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, hoy vamos a dar una plática más de esta serie que yo creo que nos ha estado, claro que nos ha estado ayudando, pero también nos ha estado desafiando, ¿no? La semana pasada hablamos de enfrentando la ansiedad. Hoy vamos a hablar de este mismo tema, la segunda parte. Recuerdan que estuvimos hablando sobre la vida de Elías, cómo este hombre enfrentó esta aparente victoria, ¿verdad?, en frente de estos profetas y sacerdotes de Baal. Pero luego inmediatamente después vemos que pasa por un proceso de ansiedad, pasa por un proceso de incertidumbre, de depresión, de desánimo. Y algunas de las cosas que él hizo estamos aprendiendo para que nosotros podamos enfrentar esos momentos de dificultad también, esos momentos de ansiedad, esos momentos en los que estamos esperando por algo, por un tiempo prolongado y aparentemente se va haciendo cada vez más larga la espera, ¿no? La semana pasada hablamos de este primer principio que vimos en la vida de Elías, que cómo el descanso es parte fundamental para seguir creyendo en el Señor. A veces no es que no tengamos fe, a veces es que estamos cansados, estamos fatigados espiritualmente. La espera prolongada de lo que Dios está haciendo en nuestra vida nos lleva a momentos estar en situaciones en las que nos sentimos completamente drenados, completamente cansados, sin ganas de seguir luchando. Y bueno, eso es algo normal. Todos de alguna manera hemos pasado por esas situaciones. Hoy vamos a continuar con la historia de Elías, pero en una segunda etapa que vemos que él también enfrenta mientras resuelve y mientras Dios sana estos procesos de ansiedad en su vida. Y antes de continuar, te quiero poner ahí nuevamente la definición de lo que es ansiedad. Estoy seguro que quizá te puedas identificar con la definición. Va a aparecer aquí en tu pantalla. Dice así: ansiedad es una preocupación excesiva por el futuro.
resultado del cansancio emocional que puede erosionar y hasta paralizar la capacidad de lucha. Así que estamos aprendiendo que cuando llegan esos momentos de ansiedad, no es que estemos sin esperar nada, no es que dejemos de pensar en el futuro, no. Lo que hace la ansiedad es generar una preocupación, y la palabra clave aquí es excesiva, una preocupación que va más allá de lo normal. Y entonces esa preocupación nos empieza a drenar, nos empieza a faltar el aire espiritual, y entonces, ¿verdad? Se convierte en una fatiga que nos paraliza y nos impide seguir luchando por lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Está de más comentar, ¿verdad?, que todas las personas que han experimentado las promesas de Dios tuvieron que esperar, ¿verdad? Y lo hemos visto a lo largo de toda esta serie. Y hoy vamos a hablar de dos principios más. La semana pasada hablamos del descanso como parte vital de seguir creyendo en el Señor, de seguir esperando en el Señor. Hoy vamos a ver unos 2 puntos más que veamos en la vida de Elías, que creo que nos van a bendecir muchísimo, y espero que tu corazón esté abierto y que puedas recibir lo que Dios tiene para ti en esta mañana. Vamos a ir a 1 Reyes capítulo 19 del versículo 8 en adelante. Esto es una porción después de la que leímos cuando Elías se duerme debajo de ese arbusto, ¿verdad? Después de decir, ya quiero morirme, Dios le hace descansar, Dios le da alimento, y luego dice la Biblia que se levanta y por 40 días camina en el desierto hacia el monte del Señor. Vamos a dar lectura a 1 Reyes capítulo 19 del versículo 8 en adelante. Dice así: Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Qué interesante que después de que Elías pasa por este momento, ¿verdad?, de lucha emocional dentro de su corazón, después de que Dios le permite descansar y después de que Dios lo alimenta y le da la capacidad de seguir caminando en esta jornada, podemos ver ahora una experiencia sumamente aleccionadora que Dios le da a Elías. Y quiero tocar 2 puntos que me parecen muy interesantes de esta historia y que creo que tú y yo podemos poner en práctica mientras nos mantenemos en la sala de espera del Señor. El primer punto que quiero compartir contigo es que Elías fue al lugar de encuentro. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que el relato bíblico nos dice que fue llevado por el ángel del Señor a este monte.
Recuerdan que la primera parada de Elías fue en ese arbusto donde él se sentó debajo de él, todo desanimado, pero después de esto Dios lo hace descansar, Dios le da alimento y después de esto dice la Biblia que caminó por 40 días y 40 noches en el desierto hacia el monte del Señor. Ahora, este monte es muy interesante. Fíjate lo que dice 1 Reyes capítulo 19 en el versículo 8, lo acabamos de leer. Dice así: Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte del Señor. Este monte, iglesia, es un monte muy simbólico para el pueblo de Israel y muy simbólico también para ti, para mí. El monte Horeb era más que un monte solamente, era el monte principal que representaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Antes de que hubiese tabernáculo, antes de que hubiera un lugar de reunión, la primera manifestación física, si lo podemos llamar así, de Dios para su pueblo, fue en este monte Horeb, cientos de años atrás. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y huye de Faraón, la primera parada que hace el pueblo de Israel es precisamente en este monte Horeb. Así que para Elías y para todo israelita, este monte tenía un simbolismo, tenía una representación muy, muy poderosa. Fue en este monte, ¿verdad?, que también es conocido como el monte Sinaí. Este monte donde Dios se revela a través de los 10 mandamientos de una manera majestuosa, de una manera dramática, de una manera poderosa al pueblo de Israel. Podemos leer esta historia en el libro de Éxodo. Fue esa experiencia de Dios con Moisés y el pueblo de Israel en este monte, precisamente el monte Horeb, y este monte representa la presencia de Dios. Así que no era ninguna casualidad, ¿verdad?, que Elías en esta huida que está teniendo, este momento a solas después de descansar, el primer lugar a donde Dios lo dirigió y donde él caminó fue precisamente a este monte, que Elías sabía perfectamente lo que este monte representaba. Ahora, ningún israelita era ajeno a la historia que había acontecido anteriormente en este monte. Todos sabían lo que había pasado, todos conocían la historia. Era una historia que se había pasado de generación en generación. Ahora que Elías estaba pasando por un momento de desánimo, un momento de ansiedad, un momento de preocupación por su futuro, este hombre lo que hace es ir al monte de la presencia de Dios, tratando de buscar lo que anteriormente se había experimentado quizá con Moisés. Toda experiencia en nuestra vida nos debe de llevar a ese lugar de encuentro con nuestro Dios. Quizá Elías pudo haber buscado a Dios en cualquier otro lugar, pero él decidió y fue llevado por el Espíritu de Dios, por el ángel del Señor, a este monte, ¿verdad?, que Dios ya había utilizado para revelarse a Moisés y al pueblo de Israel. Ahora Elías va en busca de ese monte, ahora va en busca de este lugar, y tú y yo lo que tenemos que hacer en los momentos de espera precisamente es ir a ese lugar de encuentro con nuestro Dios. No hay nada que vaya a traer mayor confort, mayor ánimo, mayor esperanza, mayor fuerza que ir a la presencia de Dios, que precisamente lo que logra en nosotros es una generación de fe y de entusiasmo y de esperanza. El miércoles que tuvimos nuestro devocional juntos estuvimos estudiando un salmo, el Salmo 73, este salmo que es escrito por Asaf, como este hombre también pasó por un momento de ansiedad, por un momento de desánimo, de depresión, y como este hombre, ¿verdad?, dice la Biblia que estaba amargado su corazón, estaba completamente desanimado, al grado de decir: de nada me ha servido guardarme para el Señor, de nada me ha servido guardarme en santidad al ver que otros prosperan. Y bueno, tú puedes ver en sus palabras un nivel también profundo de ansiedad. Pero dice este pasaje, este capítulo, dice: hasta que entré en el santuario del Señor. Y ahí está la clave. Hasta que entré en el santuario del Señor, dice Asaf, comprendí, entendí qué es lo que está sucediendo. Quizá tú y yo no podamos entender qué es lo que está sucediendo. Quizá no vayamos a entender cuánto tiempo va a llevar que Dios cumpla su promesa completamente en nuestra vida.
Pero lo que sí podemos hacer es ir a ese monte, como lo hizo Elías. Ir a ese lugar de encuentro. Ir a ese lugar en la presencia de Dios, en la que nosotros podemos encontrar ánimo y fuerza y todo lo que necesitamos para seguir adelante. Fíjate cómo lo expresa el salmista en el Salmo capítulo 16, del versículo 10 en adelante. Dice así: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dice el versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este salmo expresa cómo nosotros podemos pasar por muchas carencias, por muchas cosas que nos hagan falta, pero cuando vamos a la presencia de Dios en oración, en esos momentos de meditación y de devoción, es ahí donde encontramos la plenitud. Este pasaje dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. La palabra plenitud es muy interesante porque la palabra plenitud habla de satisfacción. Habla de estar contento, habla de estar satisfecho, habla de estar lleno. Y cuando este pasaje dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, es que este hombre había entendido que podía haber muchas carencias a su alrededor, pero cuando tenemos a Dios y nos acercamos a Él, a ese trono de gracia, como dice el libro de Hebreos, vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Vamos a encontrar dirección, vamos a encontrar confort, vamos a encontrar esperanza, vamos a encontrar ánimo ahí en la presencia de Dios. Ahora, cuando hablamos de la presencia de Dios, no estamos hablando de algo místico, de un lugar, ¿verdad?, específico. Habla de esos momentos en los que tú y yo decidimos pasar tiempo con el Señor. Era tanto, ¿verdad?, el deseo de Elías de encontrarse con este monte tan emblemático para el pueblo de Israel, que ese hombre caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a ese monte específico. ¿Por qué no se paró en otro lugar? ¿Por qué no se...? Él sabía que este monte representaba mucho. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo mientras estamos esperando. Aquello que va a generar la suficiente fuerza, la suficiente paciencia, no va a ser, ¿verdad?, solamente meditando, no solamente creyendo, va a ser yendo a esos lugares, ¿verdad?, permitiendo que el Espíritu de Dios genere fruto en nuestra vida. La paciencia en los momentos de espera es un fruto del Espíritu Santo. Así que lo primero que hace Elías y que tú y yo deberíamos de hacer mientras esperamos es ir a ese monte Horeb, ir a ese lugar de encuentro donde sabemos que Dios nos va a reconfortar y nos va a abrazar con su presencia y nos va a hacer saber que Él está en control de todas las cosas. El segundo punto que quiero compartir de esta plática es que Dios responde a su manera. Dios responde a su manera. Mientras que el primer punto fue, Elías fue al lugar de encuentro, ¿verdad? Fue a este lugar donde él quería tener un encuentro con el Señor. Después de este encuentro, podemos ver que Dios le responde, pero a su manera. No a la manera que quizá él esperaba. Dios siempre responde, iglesia. Él siempre responde. Muchas veces sus respuestas son un sí inmediato. Muchas veces sus respuestas son sí. Lo podemos ver en muchas experiencias de la Biblia y también personales, ¿verdad? Donde Dios respondió de una manera milagrosa instantáneamente. Pero en ocasiones sus respuestas son aún no. No es un no, quizá es un espérate. Te estoy preparando y es lo que hemos estado viendo. En este monte, Dios se había manifestado de una manera dramática y sobrenatural al pueblo de Israel a través de esa experiencia cuando salieron de Egipto. En este monte, ¿verdad?, podemos ver una experiencia sobrenatural de la manifestación de Dios para su pueblo. Todo Israel conocía esta historia, como lo vimos hace unos minutos. Elías conocía esta historia también y fue a buscar respuestas en este monte. Lo que tú y yo tenemos que saber es que cuando tú y yo vamos en oración, Dios siempre va a responder nuestras oraciones.
Quizá la respuesta no es la que nosotros esperamos. Quizá la respuesta no es la que nosotros quisiéramos. Pero la respuesta de Dios siempre es veraz y siempre va combinada con su bondad y su perfecto propósito para nuestra vida. Es algo que no podemos perder de vista, iglesia. Dios siempre responde. Y a veces nosotros, ¿verdad? Cuando vamos por respuestas a la presencia de Dios en oración y Dios no responde como nosotros esperamos, nos desanimamos y entonces, ¿verdad? Botamos por la ventana esos recursos de la oración y de la lectura bíblica y la meditación en la palabra de Dios y nos molestamos con Dios. A Elías ya le había pasado anteriormente, ¿verdad? Como Dios respondió, pero no era la respuesta que Elías esperaba. Podemos ver que Dios respondió con fuego, ¿verdad? En ese holocausto del que hablábamos la semana pasada, Dios respondió, pero no sucedió lo que Elías quería. Elías quería que todo el pueblo se volviera al Señor y eso no sucedió. En esta ocasión, en esta experiencia en el monte de la presencia de Dios, Elías recibe una respuesta, quizá no la respuesta esperada. Leamos Primera de Reyes capítulo 19 del versículo 11 en adelante para ver esta experiencia un poquito más de cerca. Dice así: el Señor le ordenó a Elías: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo del Señor vino un viento recio tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, sabiendo que era Dios, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso en la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí? Cuando leí este pasaje, iglesia, me resultó muy interesante la similitud de lo que sucedió en este momento con Elías y lo que había sucedido con Moisés cientos de años atrás. Dios se manifiesta a Elías de una manera poderosa. Lo podemos ver, dice que un viento recio que partió, ¿verdad? Las rocas, un terremoto y un fuego, ¿verdad? Pero todas estas experiencias, según lo que acabamos de leer, en ninguna de estas experiencias estaba el Señor. Quizá dentro de todo esto, Elías esperaba que estuviera el Señor. ¿Por qué? Porque todo eso había acontecido exactamente igual cientos de años atrás con Moisés. Elías esperaba que lo que sucedió con Moisés también hubiera sucedido con él. ¿Qué había pasado con Moisés? Leamos en Éxodo capítulo 19, versículo 16. Cuando en esta experiencia en la que Moisés está en el monte Horeb también, a punto de recibir la revelación de Dios para su pueblo. Fíjate lo que dice en el versículo 16. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. Es el mismo monte que Elías estaba experimentando. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Aquí podemos ver el fuego igual que con Elías. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente. Podemos ver también el terremoto aquí en esta historia junto con la historia de Elías. Y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde ahí llamó a Moisés para que subiera. En esta ocasión con Elías, Dios no estaba en el fuego, Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el terremoto. Y cuando yo leo esto, ¿verdad? Me quiero imaginar el corazón de Elías.
Tú y yo debemos de saber que la respuesta que Dios da a otros no siempre será la misma respuesta que Dios me va a dar a mí. Tú y yo tenemos que saber que Dios está obrando algo único y especial para ti y para mí. Y Dios te va a dar respuestas específicas. Dios te va a dar respuestas individuales. Lo que Dios le habló quizá a una persona en un sueño, quizá Dios te lo va a hablar a través de su palabra. Quizá lo que a ti Dios te habló a través de una prédica, quizá a otra persona le vaya a responder y le vaya a hablar por medio de un canto de adoración. No sabemos, cada persona y cada experiencia es diferente. En este caso podemos ver a Elías, que quizá estaba esperando que lo mismo que había sucedido con Moisés también sucediera con él, y no fue así. ¿Qué fue lo que sucedió con Elías? Dios no estaba en el fuego como estaba con Moisés. Dios no estaba en el terremoto como estaba con Moisés. Dios no estaba en el viento como estaba con Moisés. Pero leamos 1 Reyes capítulo 19 en el versículo 12. Voy a leer la traducción al lenguaje actual. Dice así: después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Como seres humanos tendemos a seguir fórmulas para que las cosas funcionen. Caemos en ideas en las que si Dios lo hizo en otro lugar, como lo hizo en otro lugar, lo va a hacer exactamente aquí también. Y esto no es ajeno al mover cristiano, ¿verdad? Por años, ¿verdad? Hemos seguido fórmulas de experiencias en otros lugares, lo que sucedió en Pensacola, lo que sucedió en otro lugar. Ahí vamos, ¿verdad? Los cristianos a querer ver qué es lo que hicieron, la fórmula que hicieron para que nosotros la repliquemos y entonces experimentamos lo que ellos experimentaron, los grandes avivamientos, y queremos ver y leemos libros donde qué fue lo que hicieron las personas para poder replicar esas cosas y entonces experimentar lo que esos hombres experimentaron. Cuando nos debemos de dar cuenta que Dios obra de maneras individuales. Lo que Dios había hecho con Moisés, Dios no lo quería hacer con Elías. Y eso nos sucede, quizá nos frustra a nosotros, porque vemos que Dios responde de ciertas maneras a otras personas, a otros matrimonios, a otras familias. Y entonces nosotros decimos: Señor, yo quiero eso también. Y Dios te dice: no. Con ellos fue fuego. Con ellos fue viento, con otros fue terremoto, pero a ti te quiero hablar con un viento apacible. Te quiero hablar con un suave murmullo. Y entonces tú y yo tenemos que saber que Dios quiere hablarnos de una manera muy individual. No repliques, no esperes las mismas respuestas de Dios. Deja que Dios obre de una manera única y especial en tu vida, en tu matrimonio, en tu economía, en tu paternidad, en todo lo que eres. Agota todos los recursos, ¿verdad? Para que Dios te pueda responder. Dios está haciendo algo único y perfecto en tu vida. Como Elías, ve al lugar de su encuentro. Busca la respuesta que Dios quiere darte, no la respuesta que tú quieres escuchar. Y deja que Dios haga en ti lo que Él quiere hacer. Estas dos verdades nos deben de acompañar mientras esperamos en cualquier cosa. Cada vez que esperamos, para no desanimarnos, tenemos que ir a ese monte, tenemos que ir a ese lugar de encuentro, tenemos que ir a ese momento en el que nuestro espíritu es reconfortado. Tenemos que ir también a buscar las respuestas que Dios quiere darnos a nosotros. Si Dios le habló en el fuego, en el viento y en el terremoto a Moisés, en esta ocasión no fue así. Dios lo hizo de una manera muy particular, poco característica. Lo hizo con un viento suave y apacible. Deja que Dios te responda, iglesia. No esperes que Dios responda como tú quieres y en el momento que tú quieres. Deja que tu corazón se abra a Dios y espera la respuesta que Él quiere darte a ti. Quizá tú dices: es que yo lo que necesito es esto, quizá lo que necesito yo es fuego, quizá lo que yo necesito es un terremoto que me sacude. Y Dios dice: no, quizá no es lo que necesitas, lo que necesitas es un viento apacible, estarte quieto y dejar que Dios obre y dejar que con paciencia nosotros esperemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. El Salmo 37 versículo 7 dice así:
Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Vamos a volverlo a leer. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Qué difícil se nos hace quedarnos quietos. Qué difícil es quedarnos en silencio. Pero a veces es lo que necesitamos para que Dios nos responda, para que Dios actúe, para que Dios haga las cosas a su manera y no a la nuestra. Te quiero animar a que esta plática sea algo que tú puedas poner en práctica. Cuando te sientas que te alcanza la desesperación en la sala de espera, ve a ese monte, ve a ese lugar de encuentro, ve a la oración, ve a la lectura bíblica, ve a los momentos de alabanza y de adoración y deja que la presencia de Dios te reconforte y te anime. Espera la respuesta del Señor, pero espera la respuesta específica, única, especial, que Dios tiene para ti y solamente para ti. No esperes la respuesta que Dios le dio a otros. Dile, Señor, respóndeme a mí como tú quieres. Mis oídos están abiertos, mi corazón está abierto. Yo esperaré tu respuesta a mi petición. Esperaré tu respuesta a mi oración. Y Dios siempre va a responder. Quiero dejarte, ¿verdad? Aquí en los comentarios de nuestro canal de Facebook. También lo vamos a publicar en la página de YouTube. Voy a dejarles un link de un video de un pastor que se llama Rob Bell. Este hombre tiene algunos videos de reflexiones muy interesantes y este video se llama ruido o noise en inglés. Y este video te lo voy a dejar aquí, creo que te va a bendecir, creo que te va a ayudar y creo que de alguna manera nos va a ayudar a identificar esos momentos en los que tenemos que aprender a guardar silencio y que Dios nos hable a su manera. ¿Qué te parece si oramos? Y le pedimos a Dios que Él nos hable, nos bendiga con su palabra, con su espíritu y que nosotros podamos en este tiempo buscarle en ese monte como lo hizo Elías y esperar su respuesta específica para nosotros. Acompáñame a orar en esta mañana. Dios, quiero poner en tus manos a cada una de las personas que están escuchando esta transmisión. En mi corazón, Señor, hay un deseo ardiente por lo que tú quieres hacer en nuestra vida y en nuestra familia y en nuestra iglesia. Pero mientras esperamos esas cosas, ayúdanos a tener hambre por tu presencia. Ayúdanos a caminar lo que tengamos que caminar, a hacer lo que sea necesario para buscar esos espacios en tu presencia, donde tú nos hablas, donde tú nos ministras, donde tú nos animas a seguir creyéndote, Señor. Padre, no queremos las mismas respuestas de otros. Queremos la respuesta que tú quieres darnos a nosotros, Señor. Quizá a otros le respondiste con el fuego, con tormenta, con terremotos, con viento. Pero quizá tú quieres hablarnos diferente a nosotros. Estamos abiertos. Nuestro corazón está receptivo a ti, Señor, esperando tu respuesta para nuestra vida. Descansamos en ti, Señor, y esperamos en ti. Si hay alguno de los que nos encontramos en esta transmisión que se encuentra desanimado, desesperado, Señor, que corra a ese monte, que corra a tu presencia, Señor, y que ahí tu respuesta sea la que tú le quieres dar a su corazón. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias por tu palabra. Amén, Señor. Iglesia, gracias por acompañarme. Te mando un fuerte abrazo. Espero que esta plática te haya bendecido. Si todo sale bien, nos vemos el miércoles en nuestro devocional juntos. Que Dios te bendiga.